Cambiamos de tema, Cambiamos de tema. Hablamos de justicia. pero relativamente ligada, porque tiene que ver con todo este proceso de selección por el que han pasado en el Consejo de la Magistratura. Estamos aquí con invitados en piso, el doctor Gustavo Santander Danz, uno de los ternados, nos acompaña. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches a Bienvenido. la audiencia, un gusto compartir con ustedes este programa. Gracias, doctor. Fuiste el primero en... Te vamos a tuitear, iba a decir. Tuitear. La costumbre. Tuitear, doctor, si nos permitís. El primero en ser designado en la terna, y miraste cómo el proceso. Mucha gente dice fue muy largo. Sí. Evidentemente para mí ya fue muy largo porque ya fui ternado y ya, bueno, todos esos días ya se volvió un poco me volví un poco impaciente porque ya realmente uno espera que termine este proceso, ¿verdad? Con un final feliz, ¿verdad? Pero bueno, así son las reglas de juego y hay que respetarlo. ¿Cuál es su objetivo, doctor, eventualmente para la Corte? ¿Como preocupación, como ambición personal también? No, ambición personal, bueno, a lo mejor yo ya estoy hace 27 años en el sistema de justicia, o sea, en el Poder Judicial. Empecé como juez de paz, juez de primera instancia, Cámara de Apelación. También hice carrera gremial, fui vicepresidente del Centro de Estudiantes de Derecho de la UNA, fui presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay y también vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados, ¿verdad? O sea, tengo militancia gremial y también ya una larga actividad dentro del Poder Judicial. Bueno, mi objetivo es que se pueda mejorar la imagen del Poder Judicial. Yo creo que todos coincidimos de que no goza de una buena credibilidad el sistema de justicia. Estamos hablando de la Fiscalía y también del Poder Judicial. Por lo tanto, tenemos que hacer que el sistema de justicia esté al servicio del pueblo y que estemos en igualdad de condiciones todos, ¿verdad? Para ser sometidos o no eventualmente a procesos penales o civiles o de cualquier fuero, ¿verdad? Pero ya no dejar que el Poder Judicial esté al servicio de unos pocos. Y yendo un poco, porque muchas veces lo hablamos con otros integrantes de Terna, la queja permanente de los abogados pasa por la morosidad. Pero apelando un poco a esa experiencia en la parte gremial, ¿qué tienen que decir los jueces a la Corte? A veces desde arriba no se ve lo que pasa a un juez de paz, lo que pasa un juez de alguna circunscripción del interior. ¿Qué falta también para que el trabajo del juez pueda ser mejor si el juez es probo y es bueno, digamos, en su cargo? Bueno, en los distintos diagnósticos que se hacen del Poder Judicial en Paraguay, a nivel internacional, uno de los puntos que se cuestiona es la alta morosidad judicial y también la corrupción, ¿verdad? Nosotros necesitamos y especialmente la morosidad de las Cortes Supremas de Justicia. Ustedes verán que en las publicaciones, que todos los procesos, los grandes procesos de corrupción, sobre corrupción pública, siempre se paraliza en la Corte Suprema de Justicia 2 o 3 años. Vuelve, sube otra vez y queda paralizado y ahí prescriben las causas o se extinguen las causas, ¿verdad? Es decir, que nosotros necesitamos agilizar ese proceso para que la sala constitucional y la sala penal ya no sea un obstáculo para el proceso, para que se pueda definir en buen tiempo todos esos procesos y podamos terminar realmente con sentencias condenatorias o absolutorias y no ya por prescripciones o por alguna salida que establece el Código Procesal, ¿verdad? Porque realmente la mala imagen que proyecta el Poder Judicial se nota mucho en la parte penal, ¿verdad? No tanto en la parte civil porque son litigios privados, pero en la cuestión procesal, o sea, en la parte penal, eso es prácticamente el espejo del Poder Judicial, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros mejorar la sala constitucional, que siempre es usado como una herramienta por los abogados para paralizar los procesos. ¿Qué tenemos que hacer? Y la verdad que la fórmula que yo encuentro es que se pueda publicar los cuadernos internos. Porque nosotros tenemos cuadernos internos donde consta a la fecha y la hora en que un magistrado, un ministro de corte recibe el expediente y también la fecha y la hora en que se expide resolución, ¿verdad? Entonces, si la ciudadanía accede a esos cuadernos internos, entonces uno va a verificar personalmente quiénes de los ministros y quiénes de los jueces de Cámara o de juez de primera instancia o juez de paz
realmente es moroso en su trabajo. Históricamente ya es una verdad casi sabida que la gente no confía en la justicia. Y este tipo de casos como los que veíamos, la designación de hoy de un país fuera de lo que es la investigación paraguaya que pueda surgir, devela un poco también hechos de corrupción o posibles hechos de corrupción por lo menos. ¿Cómo trabajar ese tipo de casos dentro de la Corte? Principalmente porque en el caso de que usted sea designado, sea elegido por el Senado y después tenga el acuerdo también del presidente, va a ocupar el lugar de alguien bastante cuestionado durante todos estos años como fue Antonio Freitas. Bueno, los casos que estamos viendo hoy en día demuestra que el sistema de justicia no alcanza a ciertos niveles de personas que ocupan altos cargos. Entonces, nosotros necesitamos, yo estoy hablando del sistema de justicia, también estoy hablando de la Fiscalía General, que es el que tiene que empezar la investigación y el proceso para que todos seamos iguales. Porque al final lo que se demuestra es que la justicia alcanza a cierto nivel, pero en los altos niveles no alcanza, ¿verdad? Entonces tiene que venir otro país y nos tiene que señalar. Y eso habla muy mal de nuestro sistema de justicia. Y nosotros lo que proponemos es mejorar ese sistema de justicia con la transparencia, ya sea, uno es el tema de la publicación de esos cuadernos y también usar una herramienta poderosísima que tiene la Corte Suprema de Justicia, que es la confirmación de los agentes fiscales y los magistrados. ¿Qué pasa? Que si los agentes fiscales no investigan actos de corrupción, por ejemplo, de la municipalidad o de las gobernaciones, después la Corte tiene que revisar su actuación a ver si realmente hizo un trabajo para merecer una confirmación. O sea, la Corte no se puede desentender de casos de corrupción cuando tiene una herramienta poderosa que es la confirmación de los magistrados, que también pueden colaborar en la extinción o la prescripción de las causas. Si bien los magistrados no investigan, también pueden colaborar en la prescripción o la investigación cuando paralizan el proceso. Entonces, la Corte tiene una herramienta fundamental. No es solamente el jurado de enjuiciamiento del magistrado, sino también la Corte tiene que verificar los detalles de la actuación de cada operador de justicia a fin de tener otra imagen dentro del país. ¿Hay resoluciones que usted quiere o que tienen en su sala que son como emblemáticas en casos importantes que se quieran destacar, por ejemplo? Bueno, yo no conozco cuáles son las causas que están en la sala constitucional en ese momento. No, en la que te tocaban como juez. Yo tengo, o sea, aparte de que fuimos lo primero que analizamos y resolvemos los casos de autoapertura de juicio, porque nunca antes se resolvía las apelaciones de autoapertura porque se decía que era inapelable, pero nosotros siempre partimos de la base de que el proceso penal es oficioso y por lo tanto tenemos que revisar si hay vicios de nulidad, ¿verdad? Eso nosotros implementamos en nuestra sala. Hoy día creo que ya es casi normalmente todos los magistrados de Cámara están implementando. Y también una de las resoluciones emblemáticas es la publicidad de las declaraciones juradas de todos los funcionarios públicos, ¿verdad? Porque consideramos que en un sistema republicano la publicidad es algo fundamental, porque en un sistema republicano el gobierno tiene que ser controlado, o el gobernante tiene que ser controlado por los gobernados. Y el darle una herramienta poderosísima como la publicidad es lo que hace que el ciudadano pueda realmente controlar a sus gobernantes, ¿verdad? Por eso es que nosotros determinamos en una resolución la apertura o confirmamos en este caso de la resolución de un juez de primera instancia para que se publique la declaración jurada de bienes. Después están otros casos así que marcaron así un hito en las resoluciones, como por ejemplo el proceso que se siguió a un excontralor general de la República que mientras estaba como contralor nosotros dijimos no se le puede procesar porque el juicio político opera como una inmunidad de proceso. Entonces se remitió eso a la Cámara de Diputados
y la Cámara de Diputados inició el juicio político y se le destituyó al Contralor y hoy en día está así procesado. O sea, esos son vicios que uno puede sanear cuando después pueda ser anulado en instancia superior. Se da una particularidad en esta terna, lo comentábamos también con los otros ternados con quienes ya hablamos, que todos forman parte del Poder Judicial. Sí. Los tres son camaristas también, ¿verdad? Sí, los tres somos camaristas, sí. Creo que más o menos, no sé, pero más o menos el mismo rango de edad también tengo entendido que está. También, sí. Creo que ya sí, la mayoría ya estamos más de 55 años, ¿verdad? Entonces, por ahí. Y mucha trayectoria, ¿verdad? O sea, muchos años ya al servicio del sistema muchos años judicial. Sí. Creo que los tres estamos... Como... Sí, los tres ternados creo que ya pasamos más de 25 años de estar en el Poder Judicial. Y en el caso del doctor Ocampo, ustedes están en la misma sala, de hecho. Somos compañeros de sala del año 2016 en que yo ascendí como miembro de Cámara de Apelación. Una particularidad que tiene. Una particularidad, una disputa entre Gustavo. Solo que una disputa entre cerrista y olimpista. Mejor todo eso. Aparte, era un clásico. Doctor, ¿usted tiene alguna opinión formada acerca de estas designaciones que realizan en nuestro país? Y la verdad que hoy me enteré, pero lo que le reitero demuestra que nuestros sistemas de justicia no están alcanzando a ciertos niveles de personas que ocupan altos cargos dentro del Estado, ¿verdad? Pero el problema empieza en la Fiscalía, dice usted. Sí, por eso yo hablo de sistema porque la Fiscalía es el que tiene que impulsar el procedimiento, tiene que empezar la investigación, traer eso para su juzgamiento en el Poder Judicial, ¿verdad? Porque tampoco el Poder Judicial puede hacer nada cuando la Fiscalía no trae los casos, ¿verdad? Eso decíamos en ocasiones anteriores ya también. Muchos tribunales han reclamado, han reprochado al momento de dar su veredicto, su decisión, el trabajo que han realizado muchos agentes de la Fiscalía al no demostrar ciertos hechos, que ellos presentaron acusación, incluso lo extendieron hasta llegar a los alegatos finales, con una cierta acusación que en las pruebas no podían ser demostradas. Sí, a veces sí, es un conflicto permanente que siempre tenemos con los agentes fiscales, los que estamos dentro del sistema del Poder Judicial, de que a veces no completan su investigación, ¿verdad? Entonces trae sin algunos elementos fundamentales para demostrar la reprochabilidad de un acusado, ¿verdad? Entonces ese siempre es el reclamo también de los tribunales de sentencia a los agentes fiscales de que realmente hagan una investigación eficiente, completen con los elementos que se requieren para que se le pueda condenar en todo caso de un juicio oral, ¿verdad? Claro, porque después llegan los términos de que, qué sé yo, se apela y al final es el camarista a través de quien se indican. Sí, a veces nosotros encontramos trabajo muy deficiente, no solo ya del agente fiscal, sino también de los jueces de sentencia, ¿verdad? Y entonces se anula todo el proceso. Pero muchas veces también las fallas de la Fiscalía hacen que también hay obviamente vicios propios de la justicia, pero también el Poder Judicial carga también con los vicios de la Fiscalía, digamos, en cuanto a la opinión pública, digamos. Hay un vicio en cadenas a veces, ¿verdad? Porque, bueno, la Fiscalía no realizó su trabajo dentro de los parámetros que se establece y, bueno, a veces también los jueces no resuelven o no fundan su resolución. O sea, que también puede ser una falta de un buen trabajo de los tribunales de sentencia, porque no solamente a veces la Fiscalía falla en su investigación, sino también los jueces porque no fundan su resolución, ¿verdad? ¿Son buenos los salarios de los jueces? Un trabajo, o sea, un salario digno para vivir cómodamente. No es un salario, bueno, para empezar, nosotros somos, o sea, el Paraguay es el que tiene el más bajo nivel salarial en toda Latinoamérica. Nosotros estamos por debajo de todos los países. ¿De magistrados? De todos los magistrados, sí. Brasil creo que está en primer lugar, está Argentina, Uruguay, pero en nivel salario nosotros somos los últimos. ¿Cuánto gana un juez de primera instancia, por ejemplo? ¿Cuánto gana en total, ya con los beneficios y todo? Bueno, con todos los beneficios, o sea, lo que sabemos es que lo que está en nuestro bolsillo, ¿verdad? Lo que queda en nuestro bolsillo, que es 20 millones de guaraníes para los miembros de cámara y 18 aproximadamente de los jueces de primera instancia. ¿Eso puede alentar la corrupción a buscar tener ingresos a través de vías Yo no creo válidas? que pueda alentar la corrupción, pero se necesita, o sea, la sociedad tiene que pagar bien a sus jueces para también tener un servicio de justicia eficiente y que pueda reclamar un servicio de justicia si le pagan bien a los magistrados. Pero el salario, o sea, el buen salario también tiene que significar un buen control.
O sea, hay que controlarle también a los magistrados y a todos los operadores de justicia en general. Una persona preparada, por ejemplo, en derecho penal, como un juez, con experiencia, ganaría muchísimo más en el sector privado, probablemente, ¿verdad? Puede ser, sí, puede ser también. Pero no todos tampoco ganan. Pero no todos tampoco los abogados ganan bien, ¿verdad? Claro. O sea, no es tampoco algo matemático en el sentido de, bueno, tener tantos años de servicio en la parte penal y que pueda recibir un salario afuera, ¿verdad? Claro. Doctor, ¿usted tiene afiliación política, alguna militancia en su momento? Sí, yo cuando era, o sea, aparte de que, como le dije, fue vicepresidente del Centro de Estudiantes, hice carrera de miel, sí, también yo milité en el Partido Colorado, en la juventud del Mupoco, o sea, que eran los jóvenes de la resistencia en esa época, durante un periodo de tiempo, y después me retiré absolutamente de la política, y lo primero, cuando entré en la magistratura, lo primero que hice es solicitar mi suspensión de afiliación, ¿verdad? Porque para demostrar un poco una imagen de independencia, ¿verdad? Es importante eso, a pesar de que muchos dicen, no, eso no significa que pueda olvidarse de su partido, pero para demostrar una imagen de independencia es importante, y yo creo que fui el primer magistrado que hice eso, ¿verdad? Porque anteriormente no se exigía la desafiliación o la suspensión de la afiliación. No era un requisito legal. No, porque después vino, eso ya fue implementado en el año 2007 aproximadamente con el Tribunal de Ética o el Código de Ética del Poder Judicial, pero yo lo hice en el año 94 cuando ingresé en el Poder Judicial. ¿Y la parte gremial universitaria en qué año fue? Fue en el año 89-90 que fui vicepresidente del Centro de Estudiantes. El presidente era el doctor Carlos Cubas. Carlos Cubas, exactamente. Carlitos Cubas. Creo que usted le conoce, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ya también apartaba un poco del derecho, me parece, ¿verdad? Sí, ya parece que él ya no se dedica a la profesión, Sí. nunca más lo he visto como abogado litigante. Y creo que tiene otras actividades más importantes y más con mejores ingresos. Doctor, usted decía hace unos días, evidentemente esta elección de los propios integrantes de la terna y después también en el Senado aún más, tiene un interés político. Y le hacía yo esta consulta también a los demás colegas suyos que están ternados ahora. ¿Cómo desprenderse después en el caso de ser elegido? ¿Cómo se desprende de esas personas que en su momento en el Senado quizás le dieron el voto de confianza una vez que usted ya llega a la Corte Suprema en el caso de hacerlo? ¿Cómo se desprende? Bueno, hay que entender que el Poder Judicial es un órgano político. El Poder Judicial forma parte del gobierno de la República del Paraguay, con el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, y los ministros de la Corte son cabeza del Poder Judicial. Por lo tanto, tienen dos funciones esenciales. La función jurisdiccional, que lo realiza conforme a los códigos procesales, resolviendo los litigios, ¿verdad? Con imparcialidad e independencia. Y después está la parte política, que también genera el Poder Judicial, o sea, los conflictos que genera la administración de justicia en la sociedad. Cuando la administración de justicia no funciona como debe funcionar, genera un reclamo de la ciudadanía, y eso también tiene que resolver los ministros de Corte, y tiene que escuchar a los actores políticos y actores sociales y de todos los actores en general que hace a la administración de justicia, para que puedan resolver esos conflictos dialogando, no corriendo del diálogo, porque la única herramienta que se tiene en la democracia es el diálogo para resolver los conflictos, no las armas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando uno es designado? Bueno, el Senado tiene la potestad de designar a alguien. Eso no significa que te esté atado a ningún senador, ningún senador en ese caso, ni al presidente de la República, porque es una función constitucional que ellos están realizando conforme a lo que le lleva también el Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Ellos tampoco pueden apartarse de lo que las ternas que remite el Consejo de la Magistratura, por lo tanto, bueno, de acuerdo a esas limitaciones que tienen, ellos tienen que designar uno de los tres, ¿verdad? Eso no significa que uno pueda estar atado a ellos. Pero de por ahí siempre hay telefonazos, pedidos de favores, promesas. No, siempre siempre existe lo que se llama lobby. O sea, uno tiene que ir a hablar con los senadores porque es natural, normal de que el que va a designar quiera conocer también a quién va a designar, ¿verdad? O sea, el diálogo con el ternado para conocer su visión y su propuesta, ¿verdad? Eso es importante, y bueno, eso no creo que genere ninguna relación, ningún vínculo, porque son decisiones políticas que debe tomar el Senado.
O sea, lo que va a tomar el Senado es una decisión política. ¿Y algún sector, sin decir nombres específicos, pero algún sector ya se comunicó con ustedes? Ya No, entró en lo que yo detalle? hice desde que fui Senado, hablé con muchos senadores, todavía tampoco completé la lista de los 45 que están, ¿verdad? Porque Pero por lo menos varió con los sectores. son con todos los sectores. No, yo siempre me mantuve, o sea, y mi propuesta en sí era de ser un juez independiente, un ministro independiente, no un operador político de un partido, de un movimiento político. ¿Verdad? O sea, ser categórico para mí. ¿Hace falta más fiscales y jueces? Y lo de la fiscalía yo creo que es una cuestión que hay que ver un poco estadísticamente, ¿verdad? Que necesitamos más fiscales y jueces. Creo que lo que necesitamos realmente dentro del Poder Judicial es una mejor distribución también. Porque imagínense ustedes que en Asunción hay 5 cámaras de apelación de lo penal, incluyendo la adolescencia penal. Y en San Lorenzo hay solamente una cámara de apelación, 2 cámaras de apelación en lo penal y 2 en lo civil, ¿verdad? Entonces, evidentemente, y la cantidad de habitantes, Asunción tiene aproximadamente 550.000 habitantes, ¿verdad? Y Central tiene 2.200.000, 2.300.000 según el último censo, ¿verdad? Es decir que evidentemente hay que distribuir mejor o planificar mejor el Poder Judicial. Habría que rever también el tema de plazos y demás, atendiendo cómo cambió la forma de comunicación y todo. Sí, también. De Sí, acortar algún yo creo plazo, hacer más rápido el proceso. Yo creo que eso, o sea, el expediente electrónico colaboró bastante en el sentido de que, bueno, se transparenta para las partes, los procesos, ¿verdad? No para la ciudadanía, porque la ciudadanía no tiene acceso al expediente electrónico, pero sí para los abogados litigantes, ¿verdad? Y también en cuanto a la notificación, porque dispara automáticamente, ¿verdad? Entonces llega a los litigantes las notificaciones, no como antes que los abogados tenían que estar detrás de los ujieres, ¿verdad? ¿Cómo vivió el proceso final de la elección de fiscal general, doctor? Y nada, esperé y bueno, no se dio. Es una potestad del presidente de la República. Yo sabía que era una cuestión de que quedaba a su criterio. Tampoco puedo protestar porque no me designó a mí, ¿no? Pero es algo así, medio, ¿cómo le iba a decir? En lo personal. Algo personal, o sea, la espera es algo Claro. no tan agradable. No ¿verdad? tan agradable. Doctor, usted tuvo ya en su experiencia, en su paso siendo juez, ahora que se habla tanto de esa palabra, tuvo que participar de procesos de pedidos de extradición. Sí, yo tuve, creo que fueron 6 casos de extradición que yo tuve a lo largo de 27 años de Poder Judicial. El último que tuve fue la extradición de Nicolás Leo, ¿verdad? Que nosotros decidimos en la sala penal hacer lugar a la extradición, pero bueno, planteamos creo que una acción de inconstitucionalidad y trancaron otra vez hasta que el señor falleció, ¿verdad? Entonces no se pudo hacer lugar. Pero es un proceso largo, mencionan algunos. No es una cuestión que llega un pedido de extradición al Paraguay y después ya... o sea, procesalmente no debía ser largo, ¿verdad? Pero siempre hay incidentes que plantean también las partes y eso hace de que los procesos duren, ¿verdad? Porque ingresan el juzgado de garantía, el juzgado de garantía tiene que primero verificar si corresponde una prisión preventiva o un arresto domiciliario, o puede también enfrentar el proceso de extradición en libertad. Luego se puede apelar la medida, o se puede apelar después la extradición o no extradición. Puede llegar a la corte, o sea, son 3 instancias que hay que agotar para que se pueda hacer lugar o finiquitar un pedido de extradición. En el caso de Leo, en aquel momento ustedes dijeron hay méritos para proceder. Porque el proceso de extradición es casi administrativo judicial, en el sentido que hay que verificar si se cumplieron todos los parámetros que establecen los tratados internacionales, los tratados entre ambos países, y bueno, el juez hace el lugar, ¿verdad? Si la persona tiene causas abiertas aquí en el Paraguay, ¿eso puede llegar a tenerse en cuenta para No, generalmente según el código, o sea, si hay un proceso penal abierto acá en Paraguay y si hay una condena, tiene que cumplir primero la condena, ¿verdad? Ahora sí. Si no hay condena. Si no hay condena, sí se hace el lugar de extradición directamente, ¿no?
Doctor, gracias por el tiempo, muy amable. No, gracias a ustedes por... El martes quizás haya novedades, ¿verdad? ¿Cómo? El martes quizás sean las novedades, digo, en cuanto Puede ser el martes, porque he visto que la Cámara de Senadores convocó para el lunes la sesión extraordinaria para dar entrada al envío de la terna. Y bueno, luego ya creo que está la Comisión de Asuntos Constitucionales y luego la plenaria. Decían incluso que si llegaba el documento mañana ya podían recibir por lo menos el documento y después empezar el trámite el lunes. No, Sería algo así. si convocaron una sesión extraordinaria, es decir que ya recibieron Para recibir. la terna. Gracias, doctor, muy No, amable. gracias a ustedes cuando gusten. Muy amable. Éxitos. Completamos así los ternados también, ¿eh? Sí, a la espera de lo que pueda pasar la semana que viene, donde decíamos el Senado ahí va a empezar con todo ese proceso también de escuchar en audiencias nuevamente a los ternados, un proceso más rápido. Nadie va a poder decir tampoco que este programa le dio suerte. No, porque a los tres vinieron. Exactamente. O cuanto menos